Hoy vamos a hablar sobre un juego que para mí es puro amor-odio y del que es realmente complicado extraer un análisis justo, debido a que es capaz de volarte la cabeza y hacerte sentir ante algo muy bueno, para 5 minutos después presentarte otros aspectos mucho más defectuosos y provocarte la sensación de estar ante algo bastante estúpido. Y estas dos sensaciones se combinan durante todo el juego. Pero empecemos por el comienzo. Mirror's Edge fue un juego publicado en 2008 por Electronic Arts y desarrollado por la mítica Digital Illusions, a la que muchos conoceréis mejor por DICE. Fue un juego en primera persona que centraba casi todos sus recursos en la agilidad del personaje protagonista y en su estilo parkour de movimiento, además de en fomentar los combates cuerpo a cuerpo o desarmes frente al uso de armas de fuego, y a la aportación de un diseño conceptual, estético y jugable que estaba realmente bien planteado y que lo convirtió en sumamente original. Pero fue un título que vendió muy poco en su año de lanzamiento, debido principalmente a que su corta duración se percibió como una mala inversión y a que la prensa especializada se polarizó bastante a la hora de analizarlo, con medios como Edge cascándole un 5, mientras que otros como Computer and Video Games le otorgaban un 9, o con medios que hablaban en positivo sobre sus controles y otros que los contemplaban como un factor negativo. Pocas veces un juego ha generado tanta disparidad entre los especialistas del medio. Pero con el tiempo, y pese a ese fracaso de ventas, Mirror's Edge fue amasando cierta fama de juego infravalorado o de obra maestra de su tiempo. Y si bien yo no me atrevería a considerarlo de tal forma, sí que pienso que a todas luces fue un juego sobresaliente y rupturista que mereció mucho más éxito comercial. Es por eso que, en base a la insistencia del fandom y a que el título terminó colocando más de 3 millones de copias vendidas en los años siguientes, aunque la mayoría lo hiciesen a precios reducidos, Electronic Arts dio luz verde para producir una continuación allá por 2012-2013, y esta apareció finalmente durante 2016 para PC, Xbox One y PlayStation 4. Y en principio, todo apuntaba a que esta vez la nueva entrega de la franquicia sería por fin un éxito de crítica y de público, pero ocurrió lo impensable para DICE y para Electronic Arts. De nuevo, el juego polarizó a la prensa y a los usuarios, y si bien esta vez el veredicto fue más consensuado, lo cierto es que costaba averiguar si realmente era un buen juego o no, porque lo típico en los análisis era encontrarse con tantas virtudes como defectos, y como yo lo veo, la prensa en realidad estuvo bastante acertada, porque era un juego repleto de claroscuros, y entiendo que hasta a ellos mismos les costase ser coherentes con sus veredictos. Gráficamente, fallaba con la carga de texturas y con el diseño de ciertos elementos, con lugares sin detalle y con fondos pobres en algunas formas, pero a la par era un título con un diseño general impresionante y con zonas y modelos realizados de forma sobresaliente. El mundo abierto en pos del lineal de la anterior entrega tenía sentido, pero esto provocaba muchos paseos en vacío de un punto a otro y dejaba entrever misiones y coleccionables que no tenían valor y que servían a modo de relleno, junto a otras partes geniales de resolver y a unas misiones principales muy buenas en su mayoría. También se celebró por un lado que existiese una progresión de habilidades y de mejoras para Fate, la protagonista, pero esta se entendió como errónea y estirada en exceso, con movimientos básicos de la primera entrega que ahora había que desbloquear, y junto a otros gadgets y habilidades que no eran más que clichés vistos hasta la saciedad en otros juegos de mundo abierto. Por otro lado, se celebraba la multitud de opciones de combate y de combos que podían realizarse a la hora de enfrentarnos a uno o varios enemigos, pero esto se veía mermado por culpa de una inteligencia artificial que era estúpida en exceso y que contaba con algunas reacciones y animaciones que rozaban el ridículo. La historia era más compleja, pero a su vez estaba plagada de personajes estúpidos o planos con comportamientos ñoños, y hasta Fate, que ahora estaba más definida, parecía en algunas situaciones la tonta del bote. El juego era como el triple de duradero, pero la mitad del contenido no valía ni para tomar por culo. El sonido también era destacable, pero la banda sonora perdía protagonismo frente a su primera entrega. El enfrentamiento final era súper épico, pero la conclusión del juego anticlimática. Y así con todo. A cada acierto aparecía un error o un problema. Y os seré sincero, Catalyst es un juego que merece la pena jugar,
porque está repleto de lugares, misiones y buenos momentos, por lo que me parece un título que a precio reducido es interesante. Pero es de esos juegos a los que hay que enfrentarse sabiendo que le debes perdonar la vida, porque constantemente vas a encontrarte con errores, y en algunos casos bastante graves. Yo no lo calificaría realmente como un mal juego, pero diría que a DICE le importó más que el producto fuese largo y que contase con los clichés de los que más venden, que desarrollar un juego tan puro como el anterior. Y se entiende debido al batacazo que se dieron en su día, pero para hacerme un juego tan tonto, mejor inviertes esfuerzo y ese dinero en otro proyecto original. Mirad, habrá momentos en los que os sorprenderá lo bueno que es el maldito diseño del juego, que os sacará una sonrisa la realización de algunas cinemáticas y que os agradará algún nivel con tono de puzzle diseñado con auténtica maestría, y esto os garantizo que lo vais a encontrar, pero a la par presenciaréis errores gráficos y de diseño bastante pesados. Escucharéis líneas de diálogo que son infantiles y que dan un poco de vergüenza ajena, y pelearéis con auténticos peleles controlados por la inteligencia artificial que tirarán por la borda un sistema de combate que pudo ser jodidamente legendario. Y solo por lo fuerte de estos contrastes, y porque al final el juego cuenta con algunos niveles muy destacables, os recomiendo que lo probéis. Como yo lo veo, Catalyst no logró superar a su primera entrega, porque en vez de continuar con un modelo de juego rupturista, se planteó desde un inicio como un título con demasiados vicios comerciales de éxito probado, y esto en sí ya estaba sentenciando al juego. El público quería más de lo primero, no una mezcla de Assassin's Creed con Mirror's Edge, pedían un título aún más puro. Y me vais a permitir que me despida con un ejemplo similar. Cuando se lanzó Bayonetta, el mítico título de Platinum Games, se encontraron con un fiasco en ventas pese a ser muy bien valorado por la prensa, y cuando lanzaron su continuación tampoco hallaron un éxito masivo, aunque esto se debió en gran parte por aparecer para un sistema minoritario como lo fue Wii U. Pero el público pedía otra entrega, y llegaron a programar un tercer capítulo, que no solo logró por fin el puñetero éxito, sino que hizo que la demanda de los dos primeros se disparase. Y esto se logró porque Bayonetta 2 y 3 fueron tan Bayonetta como el primero, porque, y aquí viene la moraleja, crear algo muy bueno no te garantiza el éxito, pero crear algo muy mediocre te lo impedirá de forma segura. Si Bayonetta 3 se hubiese suavizado o dejado de lado sus puntos fuertes y distinciones, nunca hubiese logrado triunfar, y por esto mismo Mirror's Edge Catalyst se pegó la hostia, porque la gente quería la pureza del primero refinada, y no una mezcolanza de opciones de otros juegos más genéricos para suavizarlo y hacerlo más vendible. No habrá más Mirror's Edge, pero habrá más Bayonettas. Y bueno, dicho esto, me despido, no sin antes daros las gracias por vuestro tiempo y por vuestra atención. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Saludos!